Ok, vamos a comenzar con estos ejercicios de repaso acerca de los temas de funciones, gráficas de funciones y funciones inyectivas. La intención es resolver los ejercicios en tiempo real, por eso es que las explicaciones las dejaremos como que muy pequeñas, simplemente lo que nos permita resolver estos ejercicios. Quiero que vean que la primera pregunta de estos ejercicios es: determine si la curva representa el gráfico de una función. Cuando esta definición aplique, determine el rango y el dominio. En este caso en particular, notemos que tenemos dos incisos, el inciso A y el inciso B. Quiero que vean que si nosotros nos enfocamos en el gráfico A, lo que nosotros tendríamos que hacer para determinar si representa o no el gráfico de una función es trazar rectas verticales. Me disculpo porque las rectas verticales mi pulso no es muy bueno, pero lo que quiero que noten es que identifiquen que la idea de este criterio se llama el criterio de la recta vertical y lo que indica es que si su recta vertical toca en un único punto al gráfico, entonces vamos a determinar que sí estamos hablando de una función. Por ejemplo, si nos enfocamos en el gráfico número 2, nos damos cuenta que este gráfico intersecta a la función, esta recta vertical intersecta al gráfico de la función en 4 puntos. Con una sola recta vertical que intersecta su gráfico en más de un punto, en automático no es función. Por lo tanto, aquí tenemos que el primer gráfico sí representa una función, el segundo no. Ahora bien, les dice que cuando sea función, ustedes tienen que contestar a las otras dos preguntas: ¿cuál es su dominio y cuál es su rango? En este caso, dada esta pregunta, pues como no es una función, el inciso B, no me voy a ocupar y no voy a perder tiempo en calcular el dominio y el rango. Sin embargo, en el primero sí lo voy a hacer. Quiero que vean que una vez superada la prueba de la recta vertical, ahora nos vamos a enfocar en el dominio. Quiero que noten que el dominio de una función siempre va a estar determinado por el eje de las x. En este caso en particular, noten que si yo solamente considerara este segmento de recta, este segmento de recta serían los elementos de mi dominio que estarían asociados justamente a estos puntos de las gráficas. Quiero que vean que en este caso estos 4 segmentos, estos 5 segmentos, están relacionados con estos puntos de las gráficas. Pero aquí algo que nosotros tenemos que recordar y que es importante para resolver este ejercicio es notar que este gráfico es el gráfico de una parábola. Por lo tanto, la forma analítica de esta función se escribe como ax al cuadrado más bx más c. Notemos que cuando nosotros hablamos de cualquier polinomio, nosotros sabemos por definición que su dominio va a ser de menos infinito a infinito, también llamado, como que utilizando otro tipo de notación, todos los números reales. Quiero que vean que el dominio de este gráfico, si nosotros tomamos en cuenta que si nosotros nos fijamos en estas partes del gráfico, pues siempre vamos a alcanzar con un punto. Entonces, mi dominio son todos los números reales. Ahora bien, si nosotros queremos determinar el rango de esta función, ahora yo no me fijo en los valores de x, sino yo me voy a fijar en las alturas. Y notemos que la máxima altura que alcanza este gráfico la alcanza en este valor. Si nosotros nos fijamos que cada segmento mide una unidad, en este caso el máximo se alcanza en 4. Es por eso que el rango de mi función va a tener como valor máximo el valor de 4 y van a ser todos los números desde menos infinito hasta 4. Quiero que noten que la intención de este gráfico es indicarnos que esta curva va a seguir decreciendo. En este caso, que podemos encontrar valores más grandes. Aquí algo como que me gustaría resaltar es señalar cuál es el significado de este intervalo. Notemos que en este intervalo nosotros aquí tenemos el valor de 4. Aquí nosotros tenemos el valor de 4 y lo que nos está indicando este intervalo menos infinito, 4, esta especie de 8 se lee menos infinito. En este caso, notemos que son todos los valores de x, más bien,
son todos los valores de y que están en este intervalo. Notemos que justamente este segmento que dibujé de manera horizontal correspondería a esto. Todas estas alturas se están considerando, están tocando a mi gráfico. Hablando de números negativos, hablaríamos de profundidades. Por eso es que nos fijamos en valores de y. Hemos terminado con este reactivo, entonces vamos a continuar. Veamos que ahora lo que nos preguntan es, considerando la pregunta anterior, en este caso lo que nosotros queremos determinar es si esta función, una vez que hemos determinado que es función, si es inyectiva o si no es inyectiva. ¿Se recuerdan que hace unos momentos habíamos dicho que esto no representa el gráfico de una función? Y entonces, en este caso, la definición de inyectividad está asociada a funciones. Es como cuando decimos, bueno, yo quiero saber si eres mexicano o no eres mexicano. Para determinar o para contestar esta pregunta, primero tuviste de pasar la prueba de que eres un ser humano. Asumamos que la ciudadanía solamente se las damos a seres humanos. Ahora bien, bajo esta pauta, entonces ya podemos establecer la palabra, bueno, o podemos hacer la prueba de si es mexicano o no es mexicano. De la misma manera, podemos identificar si nosotros queremos hablar de razas, pues primero tiene que ser probablemente un perro o probablemente tendrá que ser un animal en donde podamos establecer esta definición. A esto se refiere con el término de inyectividad. Si no es función, no tiene sentido que yo me haga esta pregunta. Ahora bien, como el inciso A sí era una función, recuerdan que para saber que era una función utilizamos un criterio de la recta vertical. Para saber si es inyectiva, lo que nosotros tenemos que hacer es un criterio que se llama el criterio de la recta horizontal. En este criterio, si la función es inyectiva, esta recta horizontal, perdónenme, tiene que tocar un único punto. Se dan cuenta que en este caso yo solamente tracé una gráfica horizontal y en esta lo que nosotros encontramos es que toca en dos puntos. Por lo tanto, la respuesta aquí sería que no es inyectiva. Noten que en este caso ustedes pueden buscar las definiciones formales, pero aquí simplemente estamos haciendo una prueba. Vamos a avanzar y quiero que vean. Ahora tenemos un gráfico mucho más complejo a los que teníamos antes. Y en este caso nos están diciendo que respondamos a 5 preguntas considerando el gráfico que aparece del lado izquierdo. Aquí cosas que nosotros tenemos que empezar a distinguir con los gráficos de funciones es que, por ejemplo, este gráfico está formado por todas las curvas o puntos que aparezcan en rojo. Algo que nosotros tenemos que identificar, por ejemplo, en este problema, justamente aquí, no sé si alcanzan a notar, que se tiene un circulito y se tiene algo pintado en blanco. La idea de hacer este circulito es señalar que en ese valor el gráfico no está pasando. Quiero que vean que si nosotros dibujáramos este gráfico, lo que yo haría es hacer este pedazo de gráfico y después tendría que dar un salto para poder continuar. Este gráfico no es continuo. Lo mismo va a ocurrir en esta parte de acá. Quiero que vean que aquí alcanzamos un salto y justamente el salto llegó hasta 1. Posteriormente seguimos avanzando. Quiero que vean que yo hago esto de aquí. Imagínense que yo avanzo y después lo que hice fue saltar hasta el valor de 1. Después retomo este camino y tomo el valor de 1. Hago un salto y quiero que vean que aquí tengo un hueco y después sigo avanzando. Ok, pensando en que este es el comportamiento de mi gráfica, lo que nosotros tenemos que hacer es responder a estas preguntas. Lo primero que nos dice es, determina el valor de f evaluada en -3. Quiero que observen que aquí lo que nosotros tenemos que recordar es esta estructura. F de x es exactamente igual a y. A nosotros nos están dando el valor de x y lo que queremos encontrar es el valor de y. Si nos fijamos,
¿Dónde está ubicado -3? Estaría ubicado en esta parte. Y yo digo, al valor de -3, ¿qué valor de y le corresponde? Y si notan, aquí tenemos un hueco y no hay ningún otro punto trazado en esta recta vertical. Por lo tanto, es que este f-3 no está definido. También podemos decir que no existe. Se dan cuenta que este valor -3 no está asociado con ningún valor de este gráfico. A diferencia de aproxima el valor de f evaluada en 0. Quiero que vean que en 0, ¿dónde está el 0 aquí? Este es el valor de 0. Si yo trazo esta recta vertical, quiero que vean que aquí toca con mi gráfico. Nos están diciendo la palabra aproxima porque no tenemos una buena escala y entonces nosotros queremos encontrar un valor que se aproxime. Por ejemplo, aquí yo podría dar la respuesta -1.8, -1.7, -1.9, inclusive -2. La intención aquí es sobre todo observar qué es lo que tenemos. Yo le voy a poner el valor de -1.9, por ejemplo. Quiero que vean que en ambos casos yo identifiqué el valor de X y después con la gráfica identifiqué el valor de Y. Ahora en los incisos C y D la situación es diferente. Ahora me está preguntando, ¿para qué valores de X? X es la incógnita y lo que me están dando es el valor de Y. Quiero que vean que aquí el conocido era X, el conocido era X. Ahora el conocido va a ser Y. El conocido va a estar aquí Y, el conocido va a ser Y. Y lo que nosotros tenemos que determinar son los valores de X. Si nosotros nos fijamos en los valores de Y que valen 1, acuérdense, la estructura es f de X es igual a Y, entonces ahora me fijo en el Y, ¿dónde está el 1? El 1 estaría acá. Y si yo trazo una recta ahora horizontal, voy a quitar este puntito, si yo trazo ahora una recta horizontal, nos damos cuenta en qué puntos intersecta a la gráfica y notamos que en este valor, en esta parte de aquí, no está tocando a mi gráfico. Entonces, -3 no debería de ser una respuesta para C. Pero nos damos cuenta que esta recta horizontal sí toca en este caso, al valor de X es igual a 1. Entonces, una respuesta es X es igual a 1. Otra respuesta es X es exactamente igual a 2. Y finalmente, si nosotros continuamos esta parte de aquí, pensando en que cada dos cuadritos representan una unidad, entonces aproximadamente X valdría también 4. Si nosotros quisiéramos escribirlo de otra manera, en otra estructura llamada de conjuntos, nosotros podemos establecer que los valores de X que están en este intervalo. ¿Para qué valores de X se tiene que f de X alcanza la altura de 1? Para f evaluada en 1, para f evaluada en 2 y para f evaluada en 4. Ahora bien, nos pregunta, estime los valores de X tales que la altura, acuérdense que este de aquí representa altura, Y vale 0. Entonces, si nos fijamos para qué altura tengo Y igual a 0, sería justamente mi eje de las Y. Y si nos fijamos, cuando esta recta, que la voy a como que colorear de verde para que se note, cuando esta recta en verde, esta recta horizontal toca mi gráfico, sería en estos dos puntos. Aproximadamente, por ejemplo, nosotros podríamos decir que X vale quizá -1.7 o que X vale 1.2, 1.3. Por eso es que nos están diciendo como estima, porque nosotros tenemos que, como no tenemos una cuadrícula para establecer este valor exacto, simplemente queremos tener la noción. Finalmente, lo que nos está pidiendo aquí es que determinemos el dominio y aproximemos el rango. Quiero que vean que, recordando lo que habíamos visto anteriormente, el dominio se toma en X, el rango se toma en Y. Entonces, voy a borrar todo esto para contestar a esta última pregunta. Quiero que vean. En este caso, mi dominio. Si yo me doy cuenta,
Todos los valores que están aquí se están considerando, excepto menos 3. ¿Se acuerdan que este menos 3 no estaba asociado a ningún valor? Bien, todos estos valores tienen su correspondiente valor en Y, excepto menos 3. Si nos damos cuenta, todos estos valores de X tienen su correspondiente valor en Y. Lo mismo con todos estos, con todos estos. Y aquí yo me podría preocupar por el 1. Y yo digo, abajo aparece un huequito, pero quiero que vean que en 1 sí le corresponde un valor de Y. Justamente al 1 le corresponde el 1. Por eso es que 1 también está en mi dominio. Si seguimos avanzando de 1 a 2, todos los valores de X tienen una correspondiente altura. En 2, que también tenemos un salto, podemos notar que hay un hueco más arriba, pero aquí está bien definido. F evaluada en 2 va a valer 1. Y si seguimos avanzando por como que más o menos la idea cualitativa de este gráfico, nos podemos dar cuenta de que también todos los valores más grandes de 3 también van a tener un correspondiente valor en Y. Cuando nosotros tenemos este tipo de gráficos, pues tenemos que hacer algunos supuestos. Basado en esta información, por ejemplo, el dominio que ustedes podrían establecer es todos los números reales, quitando solamente al menos 3. Quiero que vean que aquí todos los números están asociados con un valor de Y, excepto este de acá. Y justamente eso lo veíamos en el inciso A. Este valor no está definido. Ahora, si nosotros queremos contestar a la pregunta del rango, lo que nosotros aquí tenemos que suponer es qué está pasando con nuestro gráfico. Entonces, yo voy a asumir que mi gráfico todo el tiempo a partir de este momento está decreciendo. Si yo asumo esto, es decir, yo ahorita estoy pensando que si tuviera más gráfico, este va a bajar todo hasta el infinito. Entonces, bajo este supuesto, lo que yo voy a considerar es que mi rango, el valor más alto que yo alcanzo, sería justamente aquí. Y dense cuenta que este valor sería aproximadamente como 2.2 o 2.3. Ahí ustedes podrían dar una respuesta diferente a la mía. Y en este caso, yo consideraría que mi rango va desde menos infinito hasta 2.2. También, por ejemplo, para este tipo de ejercicios, bueno, esa sería, por ejemplo, mi respuesta, pero también en este tipo de ejercicios ustedes también pueden hacer otro tipo de supuestos. Por ejemplo, que este gráfico no supere esta altura de aquí abajo. Es decir, que haga esto. Bueno, supongamos que yo paro mi gráfico acá y que yo paro, voy a borrar aquí parte de este gráfico y que yo paro mi gráfico justamente acá. Es decir, como yo ya no tengo más información, o sea, yo no sé qué está pasando después de esto, yo digo, ok, en vez de asumir cosas de que mi rango está decreciendo, yo voy a poner otro supuesto. Si yo imagino que solamente mi gráfico es justamente lo que se aparece en esta imagen, entonces mi respuesta tiene que cambiar. Quiero que vean que suponiendo que aquí, en esta parte de aquí, empieza mi gráfico y en esta parte de aquí inicia mi gráfico, entonces lo que yo establecería es que mi dominio va de cada cuadrito, dijimos que valía 0.5, que valga menos 3.5 hasta el valor de 4. Asumamos esto. Pero aquí lo que vamos a tener que sacar es al 0, excepto, digo, excepto x es igual a menos 3. Si yo establezco esto, mi rango serían los valores aproximadamente de menos 2, que sería el punto más bajo, hasta, en este caso, pongamos que sea 2.2. Quiero que noten, y aquí lo podría poner abierto o cerrado, dado que lo estoy aproximando. En este caso, quiero que vean que los valores de X aquí ya no crecen más. Aquí simplemente lo que dirían es hasta este valor lo alcanzó, excepto por como que el puntito en morado.
Y el rango, por su parte, lo que ustedes dirían es, va de este valor hasta este valor. Y aquí, bueno, dependiendo de lo que ustedes coloquen, por ejemplo, tendría sentido que ustedes pusieran paréntesis abiertos o cerrados, que los consideren o no. Pero quiero que vean que en este tipo de preguntas, de alguna cierta manera, lo importante es la interpretación que ustedes le dan al gráfico. Si ustedes establecieron un dominio, ese dominio tiene que ser congruente con ese rango. Entonces, quiero que vean que sobre todo en el inciso B, en el inciso D, en el inciso E, no hay una única respuesta. Esta respuesta depende o está abierta a su interpretación. Si nosotros nos dieran más información, nosotros no tenemos que hacer supuestos. Entonces, aquí eso es importante de considerar. Vamos con una pregunta que es una demostración y lo que nos dicen es, sea la función f definida como f de x igual a x menos 5, 3x más 4, queremos demostrar que esta función es inyectiva. Para realizar esta demostración, lo que nosotros tenemos que conocer es la teoría. Nosotros sabemos, por el criterio de la recta horizontal y por la definición, qué pasaría si f de x, por ejemplo, aquí voy a borrar, f de x1 es exactamente igual a f de x2. Yo quiero evaluar a mi función en dos valores distintos, pero estoy estableciendo ahorita, bueno, sin señalar si son valores distintos, yo lo único que digo es que tengo un valor x sub 1 y un valor x sub 2. Y yo lo que estoy señalando aquí es que estas dos funciones evaluadas en estos puntos alcanzan la misma altura. Ahora bien, yo tengo que utilizar la definición específica que me dieron de mi función. En este caso, x1 menos 5 sobre 3x1 más 4. Lo mismo del otro lado, x2 menos 5, 3x2 más 4. Se dan cuenta que estamos evaluando la función en estos valores, x1 y x2. También ustedes pudieron haber utilizado las letras x y, a y b, es indistinto, simplemente que tienen que seguir su notación. Ok, a continuación, ¿qué vamos a hacer? En este caso, multiplicar x1 menos 5 por 3x2 más 4, es decir, vamos a multiplicar de manera cruzada, y lo mismo de este otro lado, de tal manera que tengamos una expresión en donde no aparezca ya ningún denominador. x2 menos 5, 3x1 más 4. Si nosotros aplicamos la multiplicación entre binomios, nosotros nos damos cuenta que la forma de multiplicar se realiza de esta manera. En este caso, x1 por 3x2 sería 3x1 x2. x1 por más 4 me quedaría 4x1. Menos 5 por 3x2 me quedaría menos 15x2. Menos 5 por 4 me quedaría menos 20. Y de la misma manera voy a proceder en el otro caso. Veamos, si yo multiplico este por este, lo que me va a quedar es 3x1 x2. Si yo multiplico este por este, me va a quedar 4x sub 2. Y quiero que vean que estamos utilizando subíndices. Posteriormente, si yo multiplico menos 5 por 3x sub 1, lo que me queda es menos 15x sub 1. Y finalmente, si yo multiplico menos 5 por 4, lo que me va a quedar es menos 20. Ahora bien, vamos a proceder con la propiedad de cancelación. Menos 20 y menos 20 aparece en ambos lados de la ecuación exactamente el mismo valor. Notemos que también lo mismo ocurre con 3x sub 1 y 3x sub 1. Se dan cuenta que lo único que me sobrevive de esta expresión es 4x sub 1 menos 15x sub 2 es igual a 4x sub 2 menos 15x sub 1. Notemos que para resolver esta igualdad vamos a poner términos iguales del mismo lado. Vamos a dejar de este lado a x1, este menos 15x1 lo voy a pasar del otro lado, pero con el signo contrario.
4x2 está del lado derecho de la ecuación y lo único es que voy a pasar a 15x sub 2. Y este de aquí lo voy a cambiar de posición. O también, si no les gusta esta palabra de despejar, pues suman 15x sub 2 de ambos lados, suman 15x sub 1 de ambos lados. Ahora bien, tenemos 4x sub 1 más 15x sub 1, es como si tienen 4 manzanas con 15 manzanas. ¿Cuántas manzanas tienen? 19 manzanas. Y lo mismo del otro lado, ahora x sub 2, supongamos que representa naranjas, tengo 4 naranjas más 15 naranjas, tengo 19 naranjas, 19 del mismo objeto. Si yo divido ambas expresiones entre 19, ambos lados de la ecuación entre 19, lo que nos queda es que x sub 1 es igual a x sub 2. Quiero que vean cuál es el significado de esta demostración. Lo que nos está indicando es, si yo tengo una función que evaluada en x sub 1 y x sub 2 tienen la misma imagen, es porque en realidad x sub 1 y x sub 2 tienen que ser el mismo valor. En la clase nosotros vimos la demostración de este hecho utilizando la definición, pues los invito a que vean esto de aquí, en caso de que tengan mayores dudas. La manera de resolverlo sería de esta forma. Finalmente, para terminar con esta grabación, vamos a resolver este ejercicio. Me disculpo porque se ven bastante pixeladas las imágenes, pero las voy a escribir. Quiero que vean, en este caso, qué es lo que ustedes tienen que saber acerca de este reactivo. Algo que ustedes deberían de saber es que cualquier polinomio ax a la n más a n menos 1, x a la n menos 1, más, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un polinomio cuadrático a1x más a0, esta es la estructura general que tiene un polinomio de x. Lo que nosotros tenemos que recordar es que el dominio de cualquier polinomio, su dominio, van a ser todos los números reales, también representado como menos infinito a infinito. Entonces, si nosotros observamos al inciso A, lo que nosotros tenemos es f de x es igual a 2, x a la cuarta, menos 10, voy a poner atención a este valor, x al cubo, más 4, x al cuadrado, menos, voy a señalar a este, x más 4. Quiero que vean que si nosotros hicimos una analogía con esta representación general de p de x, este valor sería el análogo a sub 0. Este menos 1 sería el análogo a 1. A2 sería este de aquí, a sub 3 sería este de aquí y a sub 4 sería este de acá. Quiero que vean que lo que nosotros tenemos en esta parte es la potencia de x a la 4, x al cubo, x al cuadrado, x y un término independiente. Esto a todas luces es un polinomio, por lo tanto su dominio van a ser todos los números reales. Si nosotros nos fijamos en la siguiente expresión, en la del inciso B, nosotros tenemos f de x es igual a x al cuadrado más 4x más 3. Nuevamente, este es un polinomio cuadrático. Aquí lo que yo tengo es un 1. Aquí lo que yo tengo es un 4. Aquí lo que yo tengo es un 3. Y si nosotros nos damos cuenta, nuevamente, en esta parte aparecen las potencias de x, x al cuadrado y x. Este es un polinomio, por lo tanto, su dominio van a ser todos los números reales. Y si nos fijamos en el inciso C, pues estamos en la misma situación. Quiero que vean que en el inciso C lo que nosotros tenemos es f de x es igual a menos x al cuadrado menos 2x menos 4. Si nosotros asociamos a los coeficientes, nos damos cuenta que a sub 2 valdría menos 1, a sub 1 valdría menos 2 y a sub 0 valdría menos 4. Otra vez tenemos aquí a las potencias de x. Entonces estamos en presencia de otro polinomio, por lo tanto su dominio van a ser todos los números reales. Quiero que noten que a diferencia de estos tres incisos, que simplemente bastaba que yo reconociera que se trata de un polinomio, los otros dos incisos
tienen un poquito más. Quiero que noten que si ustedes hacen el siguiente experimento, si ustedes colocan en su calculadora 1 entre 0, lo que les va a aparecer probablemente es una expresión de este estilo. Les va a aparecer un error. 1 entre 0 o cualquier cantidad dividida entre 0 no tiene ningún sentido. Entonces, quiero que vean que cuando nosotros nos hablan de una expresión como D, lo que nosotros tenemos es una fracción. Entonces, si yo tengo una fracción, yo tengo que tener cuidado únicamente de que mi denominador no valga 0. En este caso, para responder a la pregunta del dominio, yo tengo que plantear una sencilla ecuación. En este caso, quiero que vean que nuestro denominador, ¿cuándo valdría 0? Y en este caso, la única posibilidad de que 1 sobre x valga 0 es que x valga 0. Por eso es que el dominio de esta función van a ser todos los números reales a excepción del 0. En otras palabras, nosotros podemos escribir el intervalo que va desde menos infinito a 0 abierto, unión de 0 a infinito. Con eso, lo que yo estoy haciendo es justamente sacar al valor de 0. Fuera de eso, si yo pongo cuál es el significado de f evaluada en 1, 1 entre 1. ¿Cuál es el significado de f evaluada en 2? 1 entre 2. Y así sucesivamente. Todos los demás valores están en mi dominio porque van a estar asociados con un valor de y. Solamente en 0, mi calculadora me va a dar un math error porque eso no tiene ningún sentido. Siguiendo esta misma lógica, vamos a enfocarnos en el inciso E. F de x es igual a 1 entre x menos 2, x menos 1. Notemos, cuando esta función, su dominio va a estar definido. ¿Para qué valores de x? Esta función va a estar bien definida. En este caso, vamos a hacer exactamente lo mismo que hacíamos con el caso anterior. Vamos a plantear una ecuación. X menos 2, x menos 1, cuando esto vale 0. Y lo que ustedes tienen que saber es que cuando nosotros tenemos un producto, este producto vale 0 si solo si x menos 2 vale 0 o x menos 1 vale 0. O el primer producto vale 0 o el segundo producto vale 0 o ambos valen 0. Si yo tengo esto de acá es porque, si yo tengo esto de acá es porque x vale 2. O, en este caso, x vale 1. Por eso es que cuando tenemos este tipo de funciones, yo lo que digo es, si yo colocara un 2 o yo colocara un 1, me va a aparecer este mismo math error. Y es por eso que voy a decir su dominio. Son todos los números reales y solamente me voy a ocupar de sacar al 1 o al 2. También, en otra manera, la forma que yo podría escribir es de menos infinito hasta el primer valor. ¿Cuál es más pequeñito? 1. Unión de 1 al 2, unión del 2 al infinito. Significan exactamente lo mismo. Quiero que vean que en el inciso D y en el inciso E, en realidad, si yo dibujara, por ejemplo, para el inciso D, lo que yo tendría es que mi dominio son todos los valores que están en este eje X, quitando el valor del 0. ¿Se acuerdan de esta representación del huequito? Y en el caso del inciso, esto es para D, y en el caso del inciso E, si yo quisiera representar esto gráficamente, lo que nosotros tendríamos son todos los valores, excepto el 1, excepto el 2, y de ahí todos los siguientes. Esos son el significado de lo que ustedes están colocando en esta parte de acá. Quiero que vean que pues de esto trataban estos 6 puntos. Aquí voy a dejar esta grabación. Espero que les haya aclarado un poco y si no, pues yo lo que les diría es traten de consultar quizá las definiciones, qué es función inyectiva, qué es dominio y rango de una función.